de la iglesia. Sean todos bienvenidos, que el Señor les bendiga. En esta tarde tenemos el estudio de la carta a los romanos y vamos a empezar pidiendo la dirección de nuestro Padre Celestial. Amado Dios y Padre Celestial, queremos darte las gracias, bendito Dios, por todas las ricas bendiciones que has enviado al pueblo, bendito Dios. Queremos darte las gracias porque aún en la infidelidad que muchas veces andamos, bendito Dios, negándote el tiempo, negándote todo lo que tú te mereces, bendito Dios, pues tu misericordia nos sigue cobijando, Padre. Queremos pedirte perdón por todo eso, bendito Dios, y pedirte, Padre, que nos abras nuestro entendimiento, Padre, nuestro corazón, nuestra mente, para que podamos recibir tu palabra, bendito Dios, santa, pura como es ella, Padre mío. Muchísimas gracias, Padre, porque todas estas cosas las has hecho, bendito Dios, para que nosotros podamos ser instruidos en el día a día, bendito Dios, podamos tener una guía para nuestra vida diaria, Padre Santo. Y te damos muchas gracias, bendito Dios, porque podemos abrirla, estudiarla, disfrutar de ella, bendito Dios. Muchísimas gracias, Padre. Dejamos este tiempo en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, amados hermanos, les invito a abrir la palabra del Señor en Romanos, capítulo 1, versículos 13 al 16. Carta a los Romanos, capítulo 1, versículos 13 al 16. Dice la palabra de Dios: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Como podemos ver aquí en la Escritura, nos habla del deseo persistente del apóstol de visitar a los hermanitos en Roma, ¿no? Dice: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. Tenía ese deseo de ir a visitarlos, de compartir con ellos, de estar con ellos, ¿no? Y dice también: pero hasta ahora he sido estorbado. Hasta ahora no había podido él ir a visitar a sus hermanos, ¿no? En el versículo 13 vemos que tiene ese deseo, su deseo de visitar. Y vemos que no fue algo espontáneo, no fue algo que le nació en ese momento, no fue algo que dijo: hoy quiero ir a visitar a estos hermanos, ¿no? No fue pasajero, o algo que se le ocurrió en ese momento, en el último momento. Al contrario, fue un noble deseo que tenía mucho antes de escribir esta carta hacia los hermanos romanos, ¿no? Su deseo de ir a Roma para compartir con sus hermanos no era motivado por un impulso momentáneo, por ir a pasar las vacaciones ahí en Roma, sino que vemos que él se dirige a sus hermanos en la fe, a los que son coherederos de la salvación que Dios ha prometido a los suyos. Se dirige a los que han de ser instrumentos útiles para Dios, como estamos mirando en los versículos más adelante. El apóstol sabía que estos creyentes eran hijos de Dios, eran sus hermanos, por eso los amaba fraternalmente. Estaba siempre orando por ellos y con ese deseo de poder verlos, ¿no? De poder estar con ellos, de poder compartir con ellos. Es el amor fraternal lo que nos mueve a cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, para hacer las cosas para el Señor, para trabajar para el Señor. O alguien nos ha obligado a que estemos aquí en la iglesia. No, ¿verdad? Es por amor al Señor lo que hacemos todas estas cosas, ¿no? Es por amor al Señor y por amor a los hermanos
que son hijos de Dios, del mismo Padre Celestial, lo que nos impulsa a reunirnos, lo que nos impulsa a orar los unos por los otros, a pedir los unos por los otros, ¿no? Y regresando al versículo 13, el apóstol tiene un doble propósito para visitar Roma, aunque este está ligado al primero, que es la de alentar y ser alentado. Dice la Escritura que quiere ir para recoger, que dice, algún fruto. Yo pensaba esto, ¿no? Digo, muchas veces se escucha decir, bueno, yo he escuchado decir, ¿no?, a las personas, esos son mis hijos espirituales, cuando están bien, ¿no? Pero cuando están mal, dice, estos no, ya he orado por ellos, pero no. Y aquí, lo que el apóstol está diciendo, que quiere recoger un fruto, es un fruto para quién será, para gloriarse él, Para Dios. es para la honra y gloria de Dios, ¿no? Por eso, cuando muchas veces voy a visitar así iglesias, me dice, hermanito, venga, le presento a estos hermanitos nuevos. Y yo, claro, les doy saludo con ellos y todo eso, ¿no? Pero siempre pregunto por los antiguos, por los mayores, ¿no?, por los que han luchado verdaderamente por el Evangelio y están firmes en el Evangelio. Porque muchos de los que están empezando en el Evangelio tienen mucha tarea por delante, ¿no? Están muy así, muy bebés. Sí, vamos a ver más adelante qué es lo que dice acerca de eso, ¿no? Sí. Y quiere recoger algún fruto, dice, para Dios. ¿En la iglesia podremos recoger frutos para Dios? Sí, muchos, ¿verdad? Muchos. Muchos frutos para Dios, porque dice que todos tenemos que llevar fruto, porque nos compara con la vid, ¿no? El apóstol, como digo, tenía ese deseo, y de la mitad en adelante de este versículo, esta visita que el apóstol había estado esperando tanto tiempo, como digo, no era por placer o hacer turismo o tener un encuentro social con los hermanitos. El objetivo del apóstol era recoger fruto. Un fruto que, por supuesto, dé honor y gloria y alabanza a nuestro Señor. Estos creyentes, como vemos en la segunda parte de la carta, deben exhibir unos frutos que manifiesten esa fe viva, ¿no? No es, como yo les pongo el ejemplo siempre de la jardinería, ¿no? Si siembro un árbol de manzanos, espero recoger cuando ya haya florecido y haya empezado la fruta, recoger la manzana, porque de lo contrario, ese árbol no sirve para nada, ¿no? Entonces, el apóstol ha estado esperando mucho tiempo para ir a ver a estos hermanitos. Y no solo verlos, sino dice recoger algún fruto, alguien que esté dándole la gloria a nuestro amado Dios, ¿no? Esos frutos deben manifestar su fe viva, tal como el mismo Señor Jesucristo dijo a sus apóstoles. Y por ellos, a todos, a través de ellos, a todos sus discípulos. Entonces ahora, mi pregunta es, nosotros somos discípulos de Cristo, ¿verdad? Sí. Amén. Entonces el Señor quiere también que nosotros llevemos frutos. Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 8. Y aquí está el ejemplo que nos pone el Señor Jesucristo, ¿no? Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Cómo será esto? Todo el que da fruto, lo limpiará y hará que lleve más fruto, ¿no? En Ecuador, la verdad es que yo no podaba los árboles, porque no tenemos esa costumbre, en la sierra al menos no tenemos. Pero ha sido que el árbol que da fruto
hay que quitarle, como se podría decir, lo que no sirve. Hojas secas, ¿Cómo se llaman estos? deshiervarlo. Bueno, sí, son ramas que están ahí, pero que no van a dar fruto. Que consumen alimento y no hacen nada. Exactamente. Entonces, nosotros vemos la guía que es la que sirve y dejamos esa. Entonces, cortamos esas. Y cuando al cortar esa, le estamos quitando a alguien que le va a quitar el alimento a la planta en este caso, ¿no? Entonces, al quitar eso, la planta se llena por el resto de partes, de flores, de fruto, ¿no? Entonces, eso es, la limpiarás y dará más fruto. ¿Por qué? Porque le quita peso, le quita a alguien que le está quitando la savia de la planta, ¿no? Entonces, esa savia que sobra se reparte vuelta por todo el árbol. Entonces es cuando da más y mejor. Porque de lo contrario, pues no. Hay algunas personas que no les gusta que se le quite esas guías falsas y cuando da fruto, ¿sabe lo que pasa? Que sale, pero antes de madurar se cae. Y no sabemos por qué, al menos yo no sé por qué es, pero se cae. Entonces esas guías falsas hay que quitarlas para que no quiten alimento a la planta. Entonces es lo mismo que dice el Señor, ¿no? Que nos limpiará de todo lo que nos estorbe para seguir dando fruto, para seguir trabajando para el Señor, ¿no? Y dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así que dice, mis discípulos. ¿No? O sea, nosotros también estamos obligados a llevar fruto. La comunión cristiana, la predicación del Evangelio, la participación de los sacramentos, las oraciones comunes buscan un fruto en común. Y eso es darle la gloria a nuestro amado Dios. Todo lo que hacemos, todo debe estar en nuestra mente que es solo para darle la gloria a nuestro amado Dios. Y que glorifique el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Que no seamos motivos de que la gente blasfeme por nuestra culpa, ¿no? Que no seamos motivo para que la gente diga, no quiero saber nada de Cristo por tu comportamiento, porque tú eres así o de esta forma, ¿no? Sino que al contrario, que sientan ese interés, esa curiosidad de decir, ¿por qué esta persona es así, diferente a las demás? ¿No? Ese es su propósito. Y es hacia donde debemos enfocarnos cada uno de nosotros. Pero los versículos que siguen nos muestran que el apóstol también anhela tener una cosecha fuera de la iglesia. Aquello de lo que el Señor Jesucristo habló cuando se dirigió a sus seguidores. Mateo capítulo 29. 28, perdón. 29, digo. Versículo 19. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Esta comisión a quién le dio? A sus discípulos, a los apóstoles, ¿verdad? Y a través de ellos también esa comisión está dirigida para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque también somos sus
discípulos, ¿no? Y un discípulo, ¿qué tiene que hacer? Obedecer a su maestro, ¿verdad? Esa comisión la tenemos todos nosotros. El apóstol, como vemos, está yendo a Roma a alentar, a ayudar, a involucrarse en la evangelización. El apóstol se ve a sí mismo como un deudor, en deuda con, dice la Escritura, con griegos, con no griegos, con sabios, con no sabios, ¿verdad? Él se siente deudor con cada uno de ellos. Y ahora, está en deuda, dice, con todos, ¿no? Y yo pensaba en esto, digo, es verdad, porque el Señor nos ha dado todo de gracia, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nos pide? Solamente que hagamos ese trabajo de ir y llevar el Evangelio a las demás personas, ¿no? Tenemos Romanos 1, ¿verdad? El versículo 14 nos dice eso. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, ¿qué dice? Soy deudor. Por eso, no sé, pero ustedes, cuando dije el domingo eso de que me da dolor de ver que tanta gente está yéndose, está falleciendo sin haber recibido al Señor Jesucristo, sin haber conocido al Señor Jesucristo, ¿no? Entonces yo, cuando estaba haciendo este estudio, digo, pues es verdad que muchas veces estamos con las personas y en vez de seguirles hablando de Cristo, muchas veces porque ya no quieren escuchar, ya no les hablamos, ¿no? Pero aquí el apóstol dice que somos deudores a todos y tenemos que predicar el Evangelio a todos. Y esto, según lo que decía en el Evangelio de Mateo, un versículo más antes dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Eso dice el Señor Jesucristo en el versículo 18. Entonces, ahí es donde da la comisión, dice, toda potestad me es dada. O sea, el Señor Jesucristo nos da ese poder, esa autoridad para llevar el Evangelio por donde vayamos, ¿no? Aquí vemos que el apóstol está en deuda, dice, con todas las personas, en todas partes, porque Dios le ha compartido el Evangelio, pero Dios también lo ha comisionado para declararlo a las demás naciones. Así que Pablo le debe a la gente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y a través de él, esa deuda también deberíamos hacerla nuestra, ¿verdad? Y podríamos colocar el versículo 14 junto al versículo 5, ¿no? Que nos habla acerca de esto. El versículo 5 también nos dice eso. ¿Y por quién recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre? En obediencia, ¿verdad? Nos muestra la motivación que el apóstol tiene para su testimonio. En primer lugar, es por amor a su nombre, según lo que nos dice el versículo 5. Y en segundo lugar podemos ver que es por amor también, ¿a quién? A las personas. Primero, amor a Dios, ¿verdad? Primero, amor a su nombre. Y luego, a través de eso, amor hacia las demás personas, que aún no conocen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, como vemos en el versículo 14. Y podemos ver que el deseo ardiente del apóstol es de liquidar esa deuda. Él quiere ya no ser deudor, se podría decir, ¿no? Transmitiendo el mensaje del Evangelio que Dios le dio. Es su amor y respeto por nuestro Señor Jesucristo. Y su amor y respeto, ¿por quién? Por las personas que no tienen al Señor Jesucristo en sus corazones. Eso es lo que le impulsa, diciendo, de allí mi gran anhelo de predicar el Evangelio también a ustedes que están en Roma. Él quería compartir la palabra de Dios con ellos que estaban lejos de él. Y quería, como digo, ministrar, quería ayudar,
quería impulsar a la iglesia para que cumpla este trabajo, ¿no? Ninguno de los que estamos aquí hemos sido llamados a ser apóstoles a los gentiles, o por lo menos se podría decir a discipular a gentiles. Ninguno ha tenido ese llamado personal, ¿verdad? Así como lo tuvo el apóstol, un llamado específico, un llamado que le digo, tú me serás para los gentiles, ¿no? Y entre los gentiles, ¿quiénes estamos? Nosotros, ¿verdad? Y gracias a eso, la palabra del Señor llegó a cada uno de nosotros. Esa comisión fue para el apóstol Pablo, pero ahora nosotros sí somos comisionados por el Señor para llevar el Evangelio, como vimos en Mateo 28, 19 y 20. Llamar a las personas a la obediencia, a la fe, es el mandato que el apóstol nos está dando a nosotros también, según Romanos 1:5. Llamar a las personas a la obediencia, a la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esa es una comisión para todos los creyentes, y no solamente para aquí en España, sino en cualquier lugar del mundo. Y doy gracias a Dios que el Evangelio se está predicando hasta lo último de la tierra. Ya no queda mucho para que el Señor regrese. Dijo que cuando ya se predique hasta lo último de la tierra, será una señal para que Él regrese, ¿verdad? Por eso digo que el Señor nos da esa fuerza para llevar el Evangelio. Y regresando a la carta a los Romanos, en el versículo 16, el apóstol dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque no me avergüenzo. Muchas personas pueden llegar a sentirse avergonzados o ofendidos por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué es esto? Porque el Evangelio expone todo lo que hay, lo malo que hay en su corazón. Y cuando a alguien se le expone lo malo que está haciendo, ¿qué es la primera reacción? No les gusta. Enfadarse, ¿verdad? Avergonzarse, pero en vez de avergonzarse se enfadan. ¿Y qué pasa con los creyentes? Por eso digo, con los creyentes que están recién empezando. Cuando empiezan a tener dificultades, cuando el enemigo empieza a atacarles, muchos son atraídos a avergonzarse del Evangelio, a abandonar el Evangelio, ¿no? Es una prueba. Cuando llegan las pruebas. Pero el apóstol aquí dice, no se avergüenza del Evangelio. Y en los versículos 16 y 17 encontramos un breve resumen del Evangelio. Aquí está la declaración de la tesis del apóstol Pablo, de la cual fluye el resto de la carta. En primer lugar, no se avergüenza del Evangelio, porque es poder de Dios. Ahora, ¿de qué poder estar hablando? Un poder espiritual. De un poder sobrenatural. Como decía mi Jordita, ya les comenté, ¿verdad? Un poder de Dragon Ball, dice, ¿no? Y muchas personas piensan en eso, que es un poder sobrenatural, un poder que cuando nos reunimos aquí, pedimos al Señor que derrame ese poder y Él está obligado a hacer lo que nosotros creemos que el Señor tiene que hacer, ¿no? Y eso es unas ideas muy equivocadas de lo que trata el poder del Señor, ¿no? No se avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios. En el Evangelio las palabras y el poder se unen. El mensaje del Evangelio es lo que Dios ha hecho y lo que va a hacer por cada uno de nosotros. Lo que ha hecho y lo que va a hacer. ¿Qué ha hecho? Salvarnos, rescatarnos,
de donde íbamos. ayudarnos. ¿Y ahora qué es lo que va a hacer? A cambiar nuestra vida, ¿verdad? A transformar nuestra vida. El apóstol dice que el Evangelio es un poder. No dice que da poder especial o que va a tener un poder singular o diferencial, sino que verdaderamente es el poder del mensaje del Evangelio, del mensaje de la salvación. Es de hecho el poder de Dios obrando a través de sus siervos. No es el poder de los que estamos aquí, sino el poder de Dios obrando a través de cada uno de nosotros, en forma verbal, y levanta a las personas. ¿Cómo? Las transforma, las cambia sus vidas. ¿Y de dónde cambia? ¿Solamente de mente para afuera? No, de la raíz, porque podemos ver el cambio en cada una de las personas transformadas por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y arranca la raíz del problema. ¿Por qué? Porque limpia el pecado a través del mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando llega a nuestras vidas, ¿qué es lo que podemos descubrir? Descubrimos ese poder para luchar ¿con quién? ¿Contra el vecino que me está haciendo problema? Para luchar contra las tentaciones, para luchar contra los deseos de la carne, para luchar contra el pecado, Los deseos del mundo. para luchar contra los deseos del mundo, como dice la hermanita. Tenemos ese poder espiritual de parte del Padre. El poder del Evangelio es visible, es algo que podemos ver actuar en las demás personas, ¿no? Nos hace mejores personas. Cuando transforma radicalmente la mente, los corazones, la orientación de la vida, nos hace salvos, nos reconcilia con Dios y que nos garantiza un lugar en el reino de nuestro amado Padre Celestial para siempre, amados hermanos. Así que podemos decir como el apóstol, no me avergüenzo del Evangelio. Gloria a Dios, amados hermanos. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén.